Vale, casi todo el mundo ha oído hablar de Charles Darwin, ¿verdad? Y de su teoría de la evolución. Pero, ¿y si la historia que nos han contado siempre se deja fuera la parte más increíble? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, tirar del hilo para descubrir el origen secreto de una de las ideas más potentes de la historia de la ciencia. Y aquí empieza lo bueno. Por un lado, Adam Smith, el padre nada menos que del capitalismo moderno. Y por otro, Charles Darwin. Parecen mundos completamente distintos, ¿no? Pues resulta que hay una conexión casi secreta entre sus ideas que es, literalmente, la clave para entender todo lo que viene después. Y aquí es donde nos encontramos con la gran pregunta, el enigma. Se supone que la teoría de Darwin fue una bomba que lo puso todo patas arriba, desafiando creencias de siglos. Y sin embargo, en apenas unas décadas se convirtió en la verdad oficial, en un dogma. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo algo tan revolucionario se acepta tan rápido? Pues a lo mejor es que no era tan revolucionaria como nos han hecho creer. A ver, la historia que nos suena a todos, la del cole, es la de Darwin como una especie de superhéroe de la ciencia, ¿no? Un genio solitario que se va de viaje en el Beagle, tiene una revelación y ¡zas!, cambia el mundo para siempre. Es una historia genial, muy potente, pero, y esto es lo importante, es una historia que podría estar incompleta. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Ojo, porque esto es clave. La teoría de Darwin no apareció de la nada, no surgió en un vacío. Fue en realidad un producto de su época. ¿Y cuál era esa época? La Inglaterra victoriana, una sociedad completamente dominada por una ideología económica muy concreta, el liberalismo, el famoso laissez-faire. Así que, para empezar a montar este puzzle, la primera pieza no la vamos a buscar en un libro de biología. No, la vamos a encontrar en uno de economía. Recordamos un poco la idea central de Adam Smith. Él decía algo así como, mira, si dejamos que cada persona busque su propio interés, que compita para salir ganando, una especie de mano invisible acaba organizando todo el cotarro para que, al final, la sociedad progrese. No hace falta un jefe, un planificador que lo dirija todo. El egoísmo de cada uno, por paradójico que suene, acaba creando el bien común. Vale, quedémonos con esa idea. Y ahora, escuchemos a Darwin. Él describe la naturaleza como una especie de gran campo de batalla, donde los individuos que tienen las mejores características, pues sobreviven, se reproducen, y los que no, los menos aptos, simplemente desaparecen. ¿Nos suena de algo? Es que es exactamente la misma lógica, pero en lugar de aplicada al mercado, aplicada a la naturaleza. Es que el paralelismo es brutal. Fijaos, en los dos sistemas el motor es la competencia. En los dos no hay un diseñador, un director de orquesta que diga lo que hay que hacer. Y en ambos, el orden, la complejidad, todo surge de forma espontánea a partir de esa lucha constante. Dicho de otro modo, lo que hizo Darwin, en esencia, fue coger el modelo de la economía de mercado y aplicárselo a todos los seres vivos del planeta. Y que nadie piense que esto es una interpretación o una simple coincidencia, ¿eh? No, el propio Darwin lo reconoció. Dijo que la pieza que le faltaba, la idea clave, le vino leyendo a otro economista, Thomas Malthus. Malthus básicamente decía que como la gente se reproduce mucho más rápido que la comida que se puede producir, la vida es una lucha constante por los recursos escasos. Y Darwin al leer esto pensó, claro, esto no pasa solo con los humanos en Londres, esto pasa con todos los animales y todas las plantas del mundo. Y de ahí, de esa idea económica, nació su famoso concepto de la lucha por la existencia. Y es justo aquí donde la historia se pone bastante más oscura. Porque una vez que esta idea que nació en la economía se viste con la bata blanca de la ciencia y se convierte en una ley de la naturaleza, se va a usar para justificar, precisamente, ese mismo sistema económico del que partió. Hay que hablar de un personaje clave aquí, Herbert Spencer. Y un dato curioso, la famosa frase de la supervivencia del más apto no es de Darwin, es de Spencer. Lo que hizo Spencer fue coger la teoría biológica de Darwin y de alguna manera devolverla a su origen. La aplicó de nuevo a la sociedad humana. Y con eso creó una cosa que se llamó el darwinismo social. Esto que acabamos de ver es un ejemplo perfecto de un bucle de retroalimentación peligrosísimo. El razonamiento era más o menos: a ver, si la propia naturaleza funciona así, con una competencia brutal, donde solo ganan los más fuertes, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Así que la sociedad debía funcionar igual, y por tanto la desigualdad, la pobreza, eso no era un problema que hubiera que arreglar. Al contrario, era la prueba de que la selección natural social estaba haciendo su trabajo. Y claro, las consecuencias de pensar así fueron terribles. El darwinismo social sirvió de excusa para todo, para justificar que unos pocos fueran inmensamente ricos y muchísimos muy pobres, para argumentar que ayudar a los necesitados era ir contra la naturaleza, para darle un barniz científico al racismo y al colonialismo.
Y, por si fuera poco, para inspirar uno de los movimientos más oscuros y siniestros del siglo XX, la eugenesia. Y para que esto no se quede en una idea abstracta, vamos a un dato muy concreto. En 1907, el estado de Indiana, en Estados Unidos, aprobó la primera ley de eugenesia del mundo. ¿Y qué significaba esto? Pues que se empezó a esterilizar a la fuerza a miles de personas. ¿A quiénes? A los que el Estado consideraba no aptos. Así de repente una idea, la supervivencia del más apto, pasaba de los libros a tener consecuencias reales y absolutamente terribles en la vida de la gente. Pero ojo que las críticas no vienen solo por las consecuencias sociales, es que la propia teoría, desde un punto de vista puramente científico, tenía grietas importantes que, por cierto, el propio Darwin fue el primero en reconocer. El gran dilema de Darwin era el siguiente. Él decía, vale, la evolución funciona con cambios súper pequeños, muy graduales, a lo largo de millones y millones de años. La pregunta lógica es, si eso es así, ¿dónde están los fósiles de todas las formas intermedias? Deberíamos encontrar miles. Pero no, lo que muestra el registro fósil no es una transición suave, son saltos, la aparición repentina de especies completamente nuevas. Y el ejemplo más bestia de esto es la famosa explosión cámbrica. Pensemos en la escala de tiempo. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra eran básicamente microbios. Y de repente, ¡boom!, en lo que para la geología es un parpadeo, aparecen de la nada casi todos los diseños básicos de los animales que existen hoy. Eso no es un cambio gradual, eso es una auténtica revolución biológica. Y hay que decir que Darwin en esto fue increíblemente honesto. Él mismo admitió que la explosión cámbrica era posiblemente el mejor argumento que se podía usar en contra de su teoría. Sencillamente no tenía una explicación que le cuadrara. Entonces, si el modelo de competencia lenta y gradual no lo explica todo, ¿qué nos queda? ¿Hay alguna otra opción? Pues sí, hay una idea alternativa que, poco a poco, está cambiando por completo la forma en que entendemos la evolución. Y esa idea viene de la mano de una bióloga absolutamente genial, Lynn Margulis. Ella propuso un concepto revolucionario, la simbiogénesis. ¿Y qué dice la simbiogénesis? Pues algo que le da la vuelta a todo, que los grandes saltos evolutivos, las grandes novedades, no vienen de la lucha, no vienen de la competencia, vienen de la cooperación, de la fusión, de organismos diferentes que se unen y crean un ser completamente nuevo. Y el mejor ejemplo de esto está en nuestro propio cuerpo. El paso de las bacterias simples, las procariotas, a las células complejas que tenemos nosotros, con su núcleo, sus mitocondrias, las eucariotas, ese salto es tan enorme que es muy difícil de explicar con pequeños cambios graduales. Margulis demostró que lo que pasó, muy probablemente, fue una fusión, un antiguo acto de cooperación. Una bacteria se comió a otra, pero en vez de digerirla, se pusieron a trabajar juntas. No fue una guerra. Fue una alianza que cambió la vida para siempre. La diferencia de enfoque es total. Para el darwinismo clásico, el motor de todo es la competencia, y el ritmo es lento, gradual. La vida se visualiza como un árbol, el árbol de la vida, con ramas que se van separando cada vez más. En cambio, para la simbiogénesis, el motor es la cooperación, y el ritmo puede ser brusco, revolucionario. Y la vida no es tanto un árbol como una red. Una red interconectada donde las ramas no solo se separan, sino que a veces se vuelven a unir, se fusionan. Lo que nos proponía Margulis en el fondo es que dejemos de ver la vida como si fuera una máquina, una especie de mecanismo de relojería basado en la competencia. Ella nos invitaba a ver los sistemas vivos como lo que son, entidades increíblemente complejas y colaborativas que se autoconstruyen y se mantienen a sí mismas, un concepto que los científicos llaman autopoiesis. Es de verdad un cambio de perspectiva radical. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. La idea de Darwin, que como hemos visto nació en gran parte de la economía de su época, nos contó un relato sobre un mundo basado en la competencia implacable. Pero ahora la biología más puntera nos está contando otro relato muy distinto, uno basado en la cooperación radical. Así que la pregunta es, ¿cuál de las dos es la historia fundamental de nuestro mundo? Quizá la gran historia sobre quiénes somos y de dónde venimos todavía está por reescribir.